Muy buenas tardes una vez más, hermanos. Lo siento, buenas noches. Tuve un percance con el ordenador, no sé, se me fue, no quería arrancar. Lo siento mucho por el desagrado, de verdad. Mil disculpas. Una vez más lo siento también porque cambié el horario, porque al fin de cuentas tuve un percance, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, con la ayuda del Señor. Vamos a tomar un tiempo para orar, para respirar, cuando suceden estas cosas por internet a veces se siente uno medio perdido, uno no sabe qué hacer muchas veces, pero bueno, lo siento, fue el ordenador, se me apagó y no quería arrancar. Pero bueno, aquí estamos. Mil disculpas por el inconveniente. Y habíamos prometido el día de hoy tener un tiempo de poder compartir la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo cosas hermosas a través de la Biblia. Y no solamente espero que estemos aprendiendo, espero también en el Señor que estemos siendo formados a través de la palabra de Dios. Ese es el propósito de la palabra de Dios, formarnos, establecernos como hijos de Dios y como personas conocedoras de la palabra del Señor. Amén. Aquí estamos una vez más, entonces vamos a orar, vamos a primeramente darle gracias a Dios por este momento que tome el control de nuestras vidas. Y gracias, bendiciones, Zuli, un abrazo. Y vamos a orar entonces para poder dar inicio a este curso. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por el día tan hermoso que nos has dado, Padre Celestial, mismo por el tiempo de dificultad, Señor. Gracias. Gracias por las dificultades que podemos vivir, que podamos, muchas veces, Señor amado Rey de la Gloria, surgen cosas inesperadas, bendito Dios. Pero en todas las cosas tú siempre tienes el control, bendito Rey de la Gloria. Padre Celestial, en este momento, Señor, me presento delante de ti, bendito Dios, toma mi vida, toma mi ser, mis pensamientos, mi corazón, Rey de la Gloria, que todo lo que hagamos, Padre Celestial, en esta noche, a través de su palabra, Padre, sea conducido por tu Espíritu Santo, Señor, que ninguna palabra venga a mi mente humana, sensorial, emocional, para poder, Padre Celestial, mezclar, diluir tu palabra, Señor. Pero no, bendito Dios, que como es tu palabra, que como personas maduras podamos aprender, podamos crecer, avanzar, bendito Dios, en tu palabra, día tras día, siendo formados a través de ella, Señor, en nuestras vidas. Padre, te damos gracias a través de tu Hijo amado Jesucristo y te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra sea a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, así como les decía, mis queridos hermanos, un fuerte abrazo para todos. Primeramente, un saludo muy cordial de mi parte. Tenemos la oportunidad en este momento de poder compartir la palabra del Señor. Siempre es un gusto, una alegría poder compartir, transmitir el mensaje de Dios a través de la palabra. Amén. No sé, para los que estuvieron conmigo el día miércoles en el estudio, hemos estado hablando del libro de Hechos y tocamos el libro de Hechos capítulo 16. Concretamente hablamos desde el versículo 28 hasta el final del capítulo, del cual vimos tres sucesos importantísimos. Ese capítulo también nos habló, era la primera vez que el apóstol Pablo se dirigía a una tierra diferente donde la gente no conocía de Dios. Este viaje principalmente duró entre 3 y 4 años, según la información que tenemos. El apóstol Pablo estuvo no solamente él, ¿verdad? El apóstol Pablo, estaba con él también a Timoteo, que era su hijo amado, y también tenemos a Silas, que hacía parte del viaje misionero por el cual ellos estuvieron incursionando por primera vez en tierras europeas, ¿no? Llegaron ¿a dónde? A dónde llegaron primeramente, lo vemos en el capítulo 16 del libro de Hechos, que es la primera vez donde ellos llegan a Macedonia, que es la actual Grecia, Italia, el día de hoy. Es donde primeramente ellos fundamentaron la palabra de Dios. Es interesante ver que a través de la historia, a lo largo de los años, después de la visita de los apóstoles, estas tierras siguieron guardando una raíz católica ortodoxa.
siempre se distinguieron a través de los años por guardar una raíz derivada, vamos a decirlo así, de una parte que con el tiempo se transgiversó, se cambió, pero desde su base principal claramente vemos que ellos marcaron algo importante. De hecho, tanto así que vemos erróneamente cómo la Iglesia Católica, la Iglesia Madre, se instaló en Italia, en Roma, ¿verdad? Teniendo allí como lugar principal, y de allí empezó a salir por todo el mundo, pero principalmente en Roma. Y esto tiene obviamente también una historia. Ahora, por primera vez el apóstol Pablo llega allí a Macedonia y se va a encontrar con una serie de acontecimientos que realmente lo vimos en el capítulo 16. Vemos a Lidia, primeramente, esta mujer que se convierte al Señor, que es bautizada directamente. Vemos también este acontecimiento con la mujer adivina, aquella joven que adivinaba, que durante varios días estuvo, vamos a decirlo así, desagradando al apóstol Pablo, hasta el punto que el apóstol Pablo echó fuera ese espíritu de adivinación también. Y hablamos en cuanto al reconocimiento espiritual que hay a través tanto del reino de los cielos, pero también del de las tinieblas. Podemos ver que somos reconocidos espiritualmente también. Y por último, el suceso impresionante donde vemos a los apóstoles o los discípulos que se encontraban en la cárcel y siendo de bendición al carcelero cuando habían pasado un momento crítico allí, donde habían sido latigados, donde habían sido lastimosamente muy dañados. Bueno, ese fue el capítulo. Un saludo a mi hermana Miriam, bendiciones. Y ese fue el capítulo 16. Pero quisiera remarcar, quisiera sublevar algo importante. Alguna vez alguien me dijo, cuando tu vida cristiana no tengas ataques y no tengas dificultades, quiere decir que hagas un stop y mira bien qué está pasando, porque muy posiblemente te estés equivocando de camino. Es muy normal en la vida cristiana vivir dificultades. La dificultad no tiene que ver con nada, no tiene nada que ver con el pecado. La dificultad no tiene nada que ver con que yo estoy obrando de mala manera. No, la dificultad es muy normal en nuestra vida cristiana. Si no fuera así, entonces estaríamos en el cielo. Pero es muy normal que cuando tú estás en el buen camino, lo que te va a indicar, el indicador que estás en el buen camino, son las dificultades que se te van a presentar. Son los momentos difíciles en la vida que van a llegar inesperadamente. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te encuentres haciendo la voluntad de Dios, ciertamente vas a encontrarte con la oposición. Eso es algo fundamental en la vida del cristiano. Así que no somos cristianos, hijos de Dios, para vivir una vida feliz, sin problemas y sin necesidades, sin dificultades. No, somos hijos de Dios y sabemos cómo vamos a sobrepasar estas dificultades y cómo vamos a vencer cada obstáculo que se pueda poner en nuestra vida, ¿verdad? Tal vez usted que me está viendo estará pasando ahorita por un momento difícil, pasó por momentos difíciles y ciertamente vamos a seguir viviendo momentos difíciles, pero eso es nuestro indicador, es nuestra guía para saber que vamos en buena dirección. Hermano, una vida cristiana sin dificultades, una vida cristiana sin problemas, quiere decir que estás viviendo una vida light espiritualmente. Una vida cristiana donde no tengas ningún problema, quiere decir que estás yendo en la dirección equivocada. La vida cristiana, la vida que hemos decidido vivir en Cristo Jesús, es una vida de la cual tenemos que pasar por dificultades, ¿de acuerdo? Y saber cómo está nuestra fe. Es importante, claro que sí. Las dificultades, los momentos difíciles van a ser el propulsor para que tú creas con fe
y tu fe se active y crezca. ¿Tú sabías que tenemos niveles de fe? ¿Sabías tú que nuestra fe tiene un nivel? Y el Señor habla particularmente de la fe que mueve montañas. Y es una fe de un grano de mostaza, muy pequeña, una fe diminuta, pero que cuando crece es uno de los árboles más que da frutos, da verduras, hortalizas de las más grandes, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, claramente. Entonces, las dificultades hacen parte de la vida cristiana. No podemos vivir una vida cristiana sin pasar por momentos difíciles. Ahora, esto no quiere decir que yo viva momentos difíciles porque estoy en pecado o estoy en desobediencia. Esto estamos hablando de otra cosa. Estoy hablando que mismo que usted ore, ¿verdad? ¿Usted le ha pasado que usted ora, usted ayuna, usted lee la Biblia, usted dice, Señor, pero ¿qué estoy haciendo mal? No, no es que estés haciendo algo malo. No es que estés fuera de la voluntad de Dios, sino que tu fe está siendo probada. Y es así claramente, como dice Zully, en medio de las dificultades Dios fortalece nuestra fe. ¿Y para qué? Para glorificar su nombre. Amén. Entonces, cuando usted se vea en momentos difíciles y en situaciones adversas, no te preocupes, no te inquietes, ten confianza en el Señor, créele a Él, confía en Él, porque ciertamente estás yendo en la buena dirección. Si en tu vida cristiana no hay ningún acontecimiento, quiere decir que al enemigo no le interesa tocarte, no le interesa venir a molestarte. ¿Por qué? Porque sencillamente no estás haciendo nada que le perturbe. ¿De acuerdo? Vamos a leer el capítulo 17 del libro de Hechos, del capítulo 17 hasta el versículo 9. ¿De acuerdo? En todo el libro de Hechos vamos a ver que se van a fundamentar, se van a establecer iglesias. Y estas iglesias son las cuales después vemos las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Las cuales él escribe, por ejemplo, la iglesia en Corintios fue el lugar que él visitó en estos primeros viajes, la iglesia en Tesalonicense, en Tesalónica, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipo, las iglesias en Galacia, que es Gálatas. Entonces, todas estas epístolas antes de que se escribieran, estuvieron aquí en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo visitó todos estos lugares, y no solamente él, obviamente con otros siervos de Dios que hemos ido mencionando a lo largo de lo que hemos estado leyendo. Hoy estamos en la sexta serie de este estudio de la iglesia primitiva, viendo los fundamentos radicales, ¿de acuerdo? Hermanos, usted muchas veces se pregunta, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y hay diferentes respuestas, pero principalmente una de ellas es el hecho de que nosotros somos probados en nuestra fe. Eso es algo primordial. Para que tu fe crezca, para que tu fe se levante, tenemos que ser probados a través de la fe. He estado leyendo unos textos muy bonitos que habla de que el águila, al momento de que sus polluelos empiezan a crecer y estando ellos en el nido, hay un momento dado donde la águila misma tiene forzosamente que sacar a los polluelos del nido y los envía. Y dice que suele pasar que como las águilas hacen sus nidos en lugares muy muy altos, y no es por casualidad, el propósito es a un momento dado lanzar los polluelos al vacío para que vuelen, para que aprendan a volar, para que aprendan a crecer. Entonces vivimos etapas con el Señor, y por eso decía, hay momentos donde usted vive momentos difíciles, críticos, momentos muy difíciles, que usted dice, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque sencillamente Dios te está diciendo, hijo, vuela, confía, cree y sigue avanzando. Porque por más tiempo, por mucho tiempo que nosotros vivamos en el Evangelio, no va a determinar nuestro crecimiento espiritual. No quiere decir que alguien que tenga 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio es una persona madura espiritual.
No quiere decir que una persona que tenga 5 o 6 años en el Evangelio ya ha entendido todo. O una persona que tenga 20 años en el Evangelio ya entendió todo, ya lo comprendió todo, ya no necesito aprender nada más. No, hermanos, no funciona de esta manera. No importa cuántos años tú tengas en el Evangelio. Lo que verdaderamente importa es el entendimiento que tú le das a la palabra de Dios y cómo la pones por obra en tu vida. Ese es el fundamento de cada cristiano. No estar en la iglesia muchos años, sino el estar en la iglesia, pero crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, adquirir el conocimiento en la palabra de Dios para poner por obra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer, vamos a hacer la primera parte, vamos a abordar esta primera parte el día de hoy, porque son 3 partes también, al igual que el capítulo 16. La primera parte, como usted puede tener el título en su Biblia, en el capítulo 17 dice el alboroto en Tesalónicas, ¿de acuerdo? Después, eso es del versículo 1 al versículo 10, y después del versículo 10 dice Pablo y Silas en Berea, también es un acontecimiento especial, y el último del capítulo 17, del versículo 16 hasta el versículo 34, termina con el viaje del apóstol Pablo en Atenas, algo impresionante y con mucha riqueza para aprender en este día. Pero vamos a tocar primera parte el día de hoy del capítulo 17, el versículo 1 hasta el versículo 9. Repito, Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 9. Y vamos a tomar lectura, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. Vemos, hermanos, que vamos a ver diferentes puntos, diferentes aspectos importantes de la palabra del Señor. Primeramente quisiera tomar en cuenta la actitud del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Es muy común, es muy normal, vamos a decirlo así, que en la iglesia se trabaje con el evangelismo, ¿verdad? Es algo normal. El evangelismo es algo que tiene que ser normal, requerente en la iglesia. Es el motor de la iglesia, el evangelismo, el ganar almas. Es el legado número 1 que el Señor le dejó a los discípulos y a nosotros también. Pero casi siempre somos selectivos a los lugares donde vamos a predicar o con quienes predicamos. Muchas ocasiones nos da hasta cierto temor predicar o hablar del Señor. Pero quiero ver la actitud del apóstol Pablo,
que me llama mucho la atención. ¿Dónde iba a predicar él? ¿Dónde buscaba él? ¿A dónde iba directamente? A las sinagogas. ¿Usted sabe qué es una sinagoga? No sé si usted sabe qué es una sinagoga. Anteriormente, el apóstol Pablo casi siempre que llegaba a un lugar, buscaba estos lugares, sinagogas. Ahora, tienen que entender un concepto importante. Ellos estaban bajo el imperio romano, ¿de acuerdo? No eran países diferentes. Era un imperio. Era como decir, ellos habían creado un imperio. Todos pertenecían a lo mismo. En aquel entonces, Israel, esta parte de Macedonia, hasta allí alcanzaba el imperio romano, parte de lo que hoy podemos ver como Babilonia, persa, todas estas partes eran muy grandes, era muy extenso el territorio que abarcaba. Eso, era muy extenso el territorio que abarcaba en aquel entonces el imperio romano. Pero el imperio romano, ellos establecían su propia ley, su propia religión, sus propias creencias. Y todo esto, aparte de esto, los judíos, ellos se desplazaron después de el imperio romano destruye el templo de Jerusalén. Hablando como tal, aún no había acontecido esto, pero ya había una pequeña guerra en el pueblo de Israel donde muchos empezaron a salir, a esparcirse, empezaron a quitar, a salir de Jerusalén, a salir de la tribu a salir de Jerusalén, a salir de todo lo que era el país de Israel, empezaron a irse, a alejarse un poco. Es por eso que vemos, ¿se acuerdan en el capítulo 2 de Hechos, donde vemos que habían judíos de diferentes partes del imperio, ¿de acuerdo? Entonces estos judíos de una u otra manera habían aprendido otros idiomas, porque ya habían otros idiomas, ya habían sido conquistados anteriormente por los persas, ya habían sido conquistados anteriormente estaban los persas y estaban los babilonios, ¿de acuerdo? Y cada uno traían costumbres, formas de actuar. Pero aquí vemos algo importante, aquí vemos algo que me llama mucho la atención. Recuerde, en aquel entonces el idioma que se manejaba era el griego, como la mayor parte del Nuevo Testamento se ha escrito en griego, ¿de acuerdo? Estos son detalles importantes, son detalles, ¿vale? Que usted puede retener. Hablaban en griego. Mismo el tiempo del Señor Jesús claramente hablaba arameo y ciertamente, muy posiblemente dicen que también hablaba griego. El Señor Jesucristo era muy instruido también. Entonces, algo importante que quiero que usted retenga en este capítulo es que no podemos ser selectivos al momento de predicar a alguien. Y quiero traerte algo muy importante. Si usted tuviera enfrente la persona que le ha hecho daño, que te ha lastimado, que durante mucho tiempo te dañó, te lastimó, ¿cuál sería tu actitud? Tú que me estás viendo. Aquella persona que te lastimó, que te dañó, que mentalmente o posiblemente hasta físicamente, ¿cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tu forma? ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque este capítulo, aquí donde el apóstol Pablo, donde él se encuentra, donde él está predicando el evangelio, recuerden quién era Pablo. Recuerden ustedes que era Saulo de Tarso. Y había un antes y un después. Pero el apóstol Pablo llega a un lugar específico, las sinagogas. Los lugares donde todos los judíos se juntaban eran lugares específicos, no habían iglesias como tal. El apóstol Pablo llegaba con la intención de fundar una iglesia. Pero los judíos no eran fáciles, habían mezclas, habían judíos, habían diferentes nacionalidades. Pero nuevamente te pregunto, y no me tiene que responder, pero piense, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál sería su actitud al ver una persona que te hizo daño, que te lastimó, que te dañó? ¿Cuál sería tu actitud al ver a esta persona? ¿Qué esperarías tú de esta persona? Y tú, ¿cómo actuarías en vista de esta persona?
El apóstol Pablo llega a este lugar y vemos que muchas personas, mire lo que dice, vamos a leerlo, ¿vale? En el capítulo 17, versículo 2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, hablando con los judíos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Recuerde, mi amado hermano, el Señor Jesucristo llega en un tiempo donde usted no se imagina a aquel punto los judíos, el pueblo hebreo, quería ser libre. Ellos querían ser libertados. Ellos siempre, desde mucho tiempo atrás, estaban esperando el Mesías, aquel que los iba a libertar, aquel que los iba a sacar de la dificultad, de esa servidumbre que ellos vivían. Ellos estaban esperando esto. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los judíos, le está diciendo a estas personas, les está predicando, está diciendo, miren, Jesucristo, Jesús, era el Mesías. Jesús era aquel que vino a salvarnos. Pero nadie podía entender esto. Nadie podía comprenderlo. ¿Por qué motivo? Porque ellos esperaban a alguien que los sacara de la esclavitud que ellos vivían, mas no de la esclavitud espiritual que ellos tenían. De la esclavitud que tenían ellos dentro de sí. El pueblo estaba, hermanos, bajo el imperio romano y no era fácil vivir bajo ese imperio. Ellos tenían que pagar impuestos, ellos tenían que dar tributos al imperio romano. Vivían esclavos, no había libertad, ellos vivían en una esclavitud. Pero vemos aquí al apóstol Pablo, se encuentra y podemos ver, hermanos, la importancia que nosotros debemos darle a las escrituras y a la palabra de Dios. Podemos ver cómo una persona puede salir del error, salir de una mente cerrada, salir de la confusión, cuando tú tienes claro lo que Dios ha puesto en tu vida. Cuando tú predicas a alguien de la palabra de Dios, tú tienes que entender que todo lo que tú digas va a ser un efecto a esa persona. Todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, lleno del Espíritu Santo, va a ser un efecto en esas personas. El apóstol Pablo llega a un campo abierto donde nadie conocía realmente la persona de Jesucristo. Pero vamos a ver lo que acontece. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y los griegos. Algunos de ellos, ¿quiénes? De los judíos. Pero también se juntaron con griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hermanos, no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de escuchar a un judío ortodoxo, creyente, firme en su creencia. No son nada fáciles. Son súper radicales. Son personas que tienen su mente en lo que han crecido, en la forma como los han instruido, y son cerrados. Pero a su misma vez, no solamente eso, aparte de que son personas muy cerradas en su mente, en su espíritu, son personas que son capaces como de atacar, y vemos cada parte donde los apóstoles tuvieron que asumir y predicar la palabra, fueron atacados. Esto me recuerda mucho, hermanos, la generación actual que vivimos. Nosotros como iglesia, como toda hora se hace por Facebook y muchas cosas en vivo, me sorprendo al ver personas haciendo cualquier video y tienen
1.500 personas, 2.000 personas que están viendo, y son cosas que nada les edifica, que nada les ayuda. Y cuando tú haces algo en bienestar por la iglesia, por el pueblo, son poca gente las que están verdaderamente viendo, los que están escuchando, los que están aprendiendo. Son pocos los que se interesan. Y eso es algo muy, muy impresionante. Actualmente la gente pasa horas y horas en el internet. Es algo que se está saliendo de control también. Muchas personas están volcándose al internet y están pasando la mayoría de tiempo allí. Pero son pocos los que se instruyen, son pocos los que están buscando prédicas, son pocos los que están buscando del Señor. En la mayoría de casos la gente, los jóvenes preocupados por ver series, las personas preocupadas por tener un buen, ¿cómo es que se llama? Un buen perfil, tener fotos. Pero son muy pocos los que verdaderamente están utilizando para recibir, para crecer espiritualmente. ¿Y esto con qué tiene que ver? ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces, hermanos, cuando los apóstoles predicaban la palabra de Dios, algunos creían, pero la mayoría siempre se volcaba en contra de la palabra de Dios. Es impresionante cómo la gente desprecia la palabra de Dios y a Dios mismo. Cómo ellos prefieren la cautividad del pecado que la libertad en Cristo Jesús. Es impresionante cómo la gente prefiere vivir una vida de esclavitud espiritual, familiar, que una libertad, que vivir en la luz de Cristo Jesús. Es algo que los últimos tiempos no deja de asombrarme, cómo las personas prefieren la oscuridad que la luz de Cristo Jesús. Pero quiero ir al hecho de que cada vez, hermanos, cada vez que tú le prediques a alguien, que tú le prediques a los de tu casa y no te escuchen, pero tú le predicas a alguien de afuera y escucha, no te preocupes. Cada vez que tengas dificultad, cada vez que haya problemas difíciles, no te preocupes, estás yendo en la buena dirección. Recuerda que los apóstoles siguieron. Era como ir en contra de la corriente, era como ir en contra de un viento que está soplando fuerte y usted tiene que hacer el esfuerzo de seguir hacia adelante y no desmayar. Esa es la actitud que nosotros debemos tener en medio de estos tiempos. Porque mucha gente, hermanos, mucha gente, podremos predicarle a 10 y solamente uno se va a convertir. Pero mismo ese uno será ganancia. Mismo ese uno será para Dios, para el Señor, será para la persona de Cristo Jesús. Es por eso, mis amados hermanos, que es importante nosotros, como hijos de Dios, saber que no nos movemos por emoción. Habrán días que nos levantamos y estamos felices, decididos, animados a avanzar, a ir hacia adelante. Y al día siguiente nos levantamos que no podemos, que no vamos a lograr, sentimos que nos faltan las fuerzas, porque las dificultades son grandes. Pero los apóstoles, los verdaderos apóstoles, estuvieron en riesgo de muerte por el Evangelio, por la causa de predicar la palabra de Dios. Y estas son cosas, hermanos, que son importantes para nosotros entender y retener. ¿De acuerdo? La palabra de Dios nos habla claramente, el versículo 5, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así somos vistos por la humanidad, así somos vistos por las personas, así somos malentendidos por aquellos que son personas que son contrarias a la palabra de Dios y que no quieren aceptar, y no solamente no quieren ellos escuchar, pero también quieren influenciar a los demás, porque el mundo es impresionante cómo atrapa a las personas en una red. Las redes sociales hoy es la influencia más grande que hay
en nuestros adolescentes. Usted no se puede imaginar lo que hacen los jóvenes, los adolescentes en el internet. Tienen acceso a tantas cosas. Yo guardo mi postura. Utilizo el Facebook, claro que sí, lo utilizo como medio para predicar la palabra de Dios, pero sigo guardando mi postura. Hay gente que utiliza el Facebook para hacer mal, para hacer daño. Hay personas que utilizan mal las redes sociales. Hay personas, y mismo lamentablemente, cristianos. He escuchado y he visto, unos debates, hermanos, que da tristeza, que entre mismos cristianos se atacan, se quieren comer entre ellos mismos. Y son cosas que, aunque yo quiera corregir a alguien, aunque yo quiera exhortar a alguien, tengo que saber que el propósito de la exhortación es ganar a la persona. Si no quiere entender, no pasa nada, pero tampoco tengo que ofender a nadie. Y es lo que pasa actualmente. Es como el enemigo quiere hacer frente a nosotros los hijos de Dios. Es impresionante, hermanos, cómo la gente... Yo estaba viendo sectas, impresionante cómo la gente sigue sectas, gente que solamente los quiere robar, gente que solamente les quiere sacar el dinero, pero la gente le gusta el error, les gusta estar en la confusión, supuestamente se sienten bien, pero ¿cuánta gente no ha malinterpretado la palabra de Dios para sacar a la gente, para robarlos, para quitarles sus pertenencias? Y a la gente pareciera que les agrada eso, pareciera que les gusta eso. Y hermanos, hoy por hoy, como hijos de Dios, tenemos que entender que por nada del mundo podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Amén. Discúlpeme un momento, por favor, permítame un instante. Bueno, aquí estamos de nuevo, lo siento. Y entonces estaba diciéndole, es impresionante cómo la gente prefiere la maldad. Es impresionante cómo las personas están vendadas por la maldad. No sé si le ha pasado a usted, el enemigo ha utilizado a muchas personas para que hoy mucha gente se aleje de la presencia de Dios. Para que muchos digan, pero la iglesia es así, la iglesia es asá, la gente es así, la gente es asá, la gente lo único que ven es lo malo, porque hay dureza en el corazón. Hoy por hoy la iglesia cristiana está mal vista a nivel mundial. Es impresionante cómo la iglesia ha ganado una fama a nivel mundial tan mala, cómo es vista la iglesia en el mundo entero. La mayoría de gente piensa que todos los pastores roban, la mayoría de gente piensa que los pastores le quitan el dinero a los feligreses, la mayoría de gente piensa que somos impostores. ¿Por qué? Porque se ha dado un muy mal testimonio, y tiene que ver mucho con lo que estamos leyendo aquí, porque muy dentro del hombre siempre ha existido la maldad. Hemos sido concebidos en el pecado, dice la palabra de Dios, claramente. Aparte de que muchos tal vez hemos nacido por un adulterio, tal vez en una fornicación. Y sí, en el Señor todo eso cambia, claro que sí, yo lo creo, hermano, estoy de acuerdo con usted. Pero son cosas, ¿cómo decir? Sucesos que han influenciado de una u otra manera nuestras vidas, que siempre han querido guardar. Pero la maldad es impresionante cómo la gente prefiere la maldad que las cosas de Dios. Quiero leerles el versículo 7. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esta es otra cosa que ha surgido a lo largo del cristianismo, la mala interpretación de la palabra de Dios. Hermanos, eso es un dolor de cabeza.
cómo la gente malinterpreta la palabra del Señor. De hecho, yo he caído en ese error también. Muchas veces quise defender una causa con la palabra y no era así. Hasta que el Espíritu Santo de Dios te hace entender que no es así. Y como somos necios, como muchas veces no nos gusta dar la razón, ¿verdad? Bueno, no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me ha pasado. No me gusta dar la razón cuando me he equivocado. Pasamos por momentos vergonzosos, porque después tenemos que reconocer que no era como creíamos, que no era como pensábamos. Y esto es algo que suele pasar muchísimo, la mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que hay mala interpretación de la palabra de Dios? ¿Por qué piensan ustedes que hay mala interpretación de la palabra? ¿Qué piensan ustedes? Escríbame un comentario. ¿Por qué la gente malinterpreta la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es clara? ¿Por qué viene el malinterpretar? Mire aquí, ellos están diciendo, están utilizando algo que el pastor decía, algo que el apóstol Pablo decía. Sí, el apóstol Pablo decía, sí, Jesús es el rey, rey de reyes, señor de señores, porque era lo que había estado, lo que Jesucristo les mostró, fue lo que había sido profetizado de la persona de Jesús. Y Jesús se comportó como tal, como un rey, pero no un rey como la gente quiere ver, porque eso es lo que yo les digo, lo que les decía a ustedes, la mente de Dios, el pensamiento de Dios, la forma de actuar de Dios está muy lejos de la forma que el ser humano las hace. Y como hemos aprendido a vivir en un mundo, hermanos, donde hacemos todo como las cosas que están en el mundo, vivimos según los criterios del mundo. ¿Usted cree que el Señor, hermanos, nos dio los mejores alimentos? Porque Dios no creó el colesterol, Dios no creó la diabetes, Dios no las creó. Dios no creó todas estas cosas. Todas estas cosas, el hombre mismo se ha dañado, se ha lastimado a sí mismo, yendo en contra de lo que Dios estableció. ¿Por qué hablo de estas enfermedades? Porque son enfermedades que se desarrollan en el hombre por el estilo de vida, o en la mujer, por nuestro estilo de vida. ¿Se da cuenta? Dios no nos creó de esa manera. Dios no estableció eso en nuestras vidas. Ahora, es importante entender que la mal interpretación de la palabra de Dios, hermanos, es algo fatal, grave, muy, muy grave. Y mucha gente, hermanos, cae en ese error de malinterpretar la palabra de Dios. El corazón, claro que sí. ¿Quién me puede decir, así en resumidas palabras, escribirlo por texto, por qué hay una mala interpretación de la palabra de Dios? Faraón, ¿recuerda el faraón? ¿Sí? ¿Por qué muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios? Hay una cosa, hermano, que tiene que ver con la vida cristiana, y es el cambio. Siempre Dios nos va a formar, siempre. Recuerde que venimos de cosas muy difíciles en nuestras vidas, y Dios tiene que formar en nosotros un carácter. Dios tiene que formar en nuestras vidas un carácter, y ese carácter es el carácter de Cristo Jesús, la medida del varón perfecto, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, como Dios nos ha dado, Dios nos dio un libre albedrío y una voluntad propia, entonces ahí está el secreto. ¿Qué tan dócil soy para que el Señor me trabaje? Usted sabe que en la Biblia el Señor hace una comparación entre las ovejas y las cabras. Y esto me llama la atención, porque el carácter de una ovejita es totalmente diferente al carácter de una cabra. Una cabra no le importa andar saltando, subiéndose a árboles, corriendo por todas partes. Pero una oveja sigue. Nunca una cabra va a seguir como una oveja.
totalmente diferentes. Dios lo que quiere es la obediencia. Dios quiere la obediencia en nuestras vidas. Hermanos, es lastimoso ver hoy por hoy cómo se malinterpreta la palabra de Dios. Hay una falta de discernimiento a la palabra y todo lo queremos acomodar a nuestro antojo, hasta para pecar. Y Dios no permite eso, hermanos. Exactamente. Le puedo decir algo, y hoy lo comentaba con alguien. Usted puede orar para cambiar. Usted puede orar para cambiar y no va a surgir gran cosa. Pero si usted lee la palabra y usted empieza a entender cómo el Señor quiere que tú actúes, entonces tu vida va a generar cambios. El cambio viene a través de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es aquella que ha sido dada para instruir nuestras vidas, para enseñarnos, para que seamos realmente y tengamos una vida con propósito. Pero cuando la gente no entiende la palabra de Dios y sencillamente la interpreta a conveniencia propia, va a hacer mucho daño, no solamente a su vida, sino a las personas que lo rodean. ¿Por qué motivo? Porque las personas, aquellos que te ven predicar, aquellos que te ven hablar de Cristo, si no ven tu vida reflejada en la palabra de Dios, no va a tener ningún sentido, hermanos, el predicar y el levantar la voz en la palabra de Dios. Porque nuestra vida tiene que ser una vida que va a mostrar nuestra vivencia, y es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios me confronta, la palabra de Dios penetra mi corazón, mi alma, mi ser, mi pensamiento. Es la que quebranta el orgullo que hay en mí, porque todo ser humano tiene orgullo en el corazón. Toda persona, todas las personas, por uno o por otro motivo, siempre van a querer desviar. Pero cuando tú te alineas a la palabra, ella va a traspasar lo más profundo de tu corazón, porque ella es una espada de doble filo y va a quitar, va a sacar, va a poner cada cosa en su lugar. Y es algo que se ha vivido muchísimo en los últimos tiempos. La mala interpretación de la palabra de Dios. Mi vida, mi corazón, mi familia tiene que ser el reflejo de la vivencia de la palabra de Dios. Recuerde que la palabra es la voluntad perfecta de Dios. Pero tengamos cuidado, porque aquí dice la palabra de Dios: ¿quién conocerá el corazón del hombre? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Usted hoy puede sonreír, hoy usted puede estar bien, pero en 5 minutos, en un momento, en un instante, llegó una mala noticia. Tu hijo hizo algo que no está bien, te molestaste, te enojaste, tu esposo dijo algo, tu esposa dijo algo, y ese momento que había de felicidad se convierte en un momento de tormenta, de ira, de enojo, de contienda, porque ese es el corazón del hombre. Ese es como el corazón del hombre se refleja. Pero la palabra de Dios, gloria a Dios por ella, es la que nos va a penetrar, nos va a circuncidar el corazón, para que no haya suciedad, para que no haya impureza, para que no nos alejemos de la verdad de Dios. Hermanos, es impresionante cuántas barbaridades se han dicho desde un altar y las personas dicen amén. Es impresionante cómo la gente, las personas, escuchan la palabra de Dios y la ponen a su conveniencia. O sencillamente dicen: ah, no, eso no es para mí, eso es para el que está al lado. Ah, no, eso no es para mí, eso es para el que está detrás de mí. No, la palabra de Dios, como tal, ella en su esencia, tiene que ser aceptada en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted se vea en dificultad, como los apóstoles en este caso, una de las señales que tú estás yendo en el buen camino son las dificultades que van a acontecer en tu vida. No estoy diciendo, escúcheme bien, las dificultades no tienen nada que ver con las consecuencias. Una consecuencia es el fruto de algo que yo hice, que cometí, para bien o para mal. Pero la dificultad es un proceso el cual nos va a hacer crecer, el cual nos va a hacer avanzar. Ese proceso, esa dificultad va a hacer que tu fe se mueva. Como le dije hace un instante,
determinado tiempo, el águila, es el águila misma la que saca con el ala a sus polluelos, los lanza al vacío y tienen que volar. Pero como el águila, en su sabiduría, el Señor los creó, dice que cuando ella ve que el polluelo no puede volar bien aún, se lanza, se precipita y puede tomar nuevamente a su polluelo y lo lleva nuevamente sus alas al nido. Pero va a venir otra vez. ¿Y qué estoy hablando de esto? ¿Qué quiero decir con esto? Hay momentos, hermanos, hay momentos donde el Señor quiere ver nuestra actitud. No quiere que estemos en ese nido, no quiere que estemos ahí quietos. No, Dios nos va a llevar a la dificultad. Dios nos va a confrontar al momento donde tenemos que vivir una vida de santidad. Usted sabe cuándo se demuestra si usted es un fiel seguidor de Dios. En la dificultad. Usted sabe cuándo se demuestra si tu fe es fuerte. En la dificultad. Usted sabe cuándo se demuestra el conocimiento que tú tienes de la palabra. En la dificultad. Tú sabes cuándo se ve el carácter de Cristo en tu vida. En la dificultad. Tú sabes cuándo vas a ser un siervo fiel aprobado por el Señor en medio de la dificultad. Entonces, la dificultad no es un pecado. La dificultad no vino para lastimarnos. No, la dificultad vino para probar nuestra fe. Porque ciertamente todo hijo de Dios, toda hija de Dios es probada por la presencia del Señor. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos en un tiempo difícil. Yo sé que tú que me estás viendo, ciertamente habrá momentos de dificultad y de escasez en casa. Seguramente no has recibido el pago, seguramente no tienes dinero, seguramente los hijos no se encuentran bien, seguramente hay dificultad en el hogar, en la familia, en tu pareja. Ciertamente estás pasando por un momento difícil, pero ahí te digo, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es tu fundamento? Todo hombre, toda mujer, el cual está fundado sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán tormentas, y nada te sacará de tu lugar. Nada te va a sacar de tu lugar. ¿Por qué motivo? Porque has sido preparado para eso. Estás en el fundamento, que es la roca, que es Cristo Jesús. Mis amados hermanos, cuando te encuentres en momentos de dificultad, es allí donde vamos a ver la perseverancia, la fe que hay en ti. Y aquí lo podemos ver en estos primeros capítulos del apóstol Pablo. De hecho, todos los viajes misioneros, en el primer viaje misionero, el apóstol Pablo fue latigado, fue llevado a prisión. En el primer viaje el apóstol Pablo fue lapidado de tal punto que lo dejaron abandonado medio pensando que estaba muerto. Ustedes se imaginan hasta qué punto lo golpearon, hasta qué punto lo lastimaron. Y él no se levantó a renegar hacia Dios. Él no se levantó diciendo: Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? No, dice que se levantó y regresó nuevamente a la ciudad donde lo habían lastimado, donde lo habían golpeado, para ver cómo estaban los hermanos. Mis amados, una vez más te pregunto, ¿cuál es tu actitud cuando tengas delante de ti a la persona que te ha lastimado, que te ha hecho daño, que te golpeó, que te lastimó, que te dañó en tus sentimientos, que te dañó en tus emociones? ¿Cuál será nuestra actitud? Hoy, hermanos, vivimos un evangelio tan fácil de vivir. No tiene nada que ver con lo que vivió los apóstoles y los primeros cristianos de aquel entonces. Vivían bajo el imperio romano, vivían bajo la dificultad de muchas veces no tener que comer, vivían bajo la dificultad de que muchas veces no tenían los recursos suficientes para poder vivir como tal, pero sin embargo la confianza estaba en Dios. Cuando nuestra confianza, cuando nuestra vida está puesta en el Señor verdaderamente. Hay mucha gente que dice: sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, pero llega la dificultad y puede más la duda, puede más la falta de confiar en Dios que permanecer en el Señor.
Hay momentos específicos en nuestra vida que nos van a hacer crecer espiritualmente. Y ciertamente son los momentos difíciles. Si tal vez estás luchando, orando por tu hijo, por tu hija, para que regrese al camino. Si tal vez estás luchando con tu esposo, tu esposa. Si tal vez en el trabajo hay momentos difíciles, en la universidad, en el estudio. Ciertamente ese momento te tiene que hacer más fuerte. Te tiene que hacer más fuerte en el Señor. Y esto, hermanos, es algo que el único mérito se lo tenemos que dar al Señor. Es maravilloso. Vamos a estar viendo con la ayuda de Dios más adelante el versículo 10 en adelante hasta el versículo 15. Nuevamente viendo al apóstol Pablo en la ciudad de Berea. Ellos salieron de este lugar, no se quedaron allí en Tesalónica. Ciertamente el apóstol Pablo implanta una iglesia allí, a pesar de la dificultad. Y muchas veces nosotros con un solo no nos basta para desanimarnos, para sentirnos desanimados, sentir que no, la gente no quiere, no. A veces tenemos que ser persistentes, a veces tenemos que seguir creyendo a Dios y seguir hablando mismo, sobre todo a nuestros familiares, a nuestras personas más cercanas, a aquellos que están cerca de nosotros, que ciertamente son vulnerables y necesitan del Señor. Mis amados hermanos, un fuerte saludo, un abrazo a cada uno de ustedes. Quiero saludar especialmente a mi hermana Carmita Avilés. Gloria a Dios, es un gusto poder acogerla aquí en nuestro servicio de estudio. Estamos desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, y es un placer poder compartir la palabra de Dios también. Así que un fuerte saludo para usted, mi hermana Carmita Avilés. Para los restos de hermanos de la iglesia también un saludo, Zuli, un abrazo para ti también. Gracias por estar siempre pendiente. A todos mis hermanos que están ahí conectados también, un saludo para todos y cada uno. Que Dios los bendiga en este tiempo. Y recuerden, pase lo que pase, por muy difícil que suceden las cosas, recuerde, para saber si estamos en el buen camino, si vamos en la buena dirección, son las dificultades que puedan acercarse a tu vida. Ciertamente el enemigo nos va a poner muchos obstáculos, pero creemos firmemente, como leímos en el libro de Zacarías, no es con fuerza, no es con poder, más con su Santo Espíritu. Amén. Así que el Señor me los bendiga a todos. Dios los bendiga, Dios les guarde. Un saludo muy fuerte para todos y cada uno. Y quisiera hacer una oración para terminar este tiempo. Mil disculpas una vez más. Tenía que haber transmitido a las 7 de la noche. Tuve un percance y lo siento mucho por haber tardado. Pero aquí estamos. Quiero hacer una oración global por la iglesia, por los hermanos y por todos y cada uno. Que el Señor le bendiga, a mi madre, la hermana Zoraida, a mi prima Marcela, un abrazo también. Y vamos a orar. Amén. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en esta noche, bendito Dios. Terminando este estudio, Padre Celestial, quiero darte la gloria, quiero darte la alabanza, la honra solo a ti. Espíritu Santo de Dios, amado, tú que nos das la inteligencia, tú que nos das el discernimiento, Padre Celestial, de tu palabra, para no equivocarnos, sino alinearnos a vivir en ella. Rey de la gloria, en esta noche te pido, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos, a cada uno de ellos, Padre, que están viviendo momentos difíciles. Sé, Padre Celestial, que tú no nos vas a llevar más allá de lo que nuestras propias fuerzas no puedan soportar. No seremos, Padre Celestial, probados a tal punto que nuestras fuerzas no nos alcancen. Pero ciertamente, Señor, las dificultades que llegan a nuestras vidas, Padre Celestial, nos forman, Padre, nos forman un carácter, nos forman en la confianza, nos forman en la fe de que debemos tener en ti, que todo es por ti y para ti, Señor. Rey de la gloria, en esta noche te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú fortalezcas cada vida, cada hermano, cada hermana, Padre Celestial, aquí presente, Señor. Que tú le des la fuerza, que tú los ayudes, que tú los animes, cada dificultad, cada prueba que podamos estar pasando, Señor.
Señor, salgamos victoriosos, como lo dice tu palabra, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, que tu palabra, Señor, sea ese bálsamo a nuestras vidas, que tu palabra sea la que nos fortifica, que tu palabra sea la que nos levanta, la que nos restaura, la que traiga, Padre Celestial, a nuestras vidas, Señor amado Rey de Gloria, ese espejo, Señor, que nos podamos ver tal como somos frente a ella, para cambiar lo que tengamos que cambiar, para quitar lo que tengamos que quitar, para ser, Padre, confrontados a tu palabra, y que sea tu palabra guiándonos, Espíritu Santo de Dios, porque ella es la luz que ilumina nuestro caminar, Padre Celestial. En esta noche, Espíritu Santo de Dios, te pido fortaleza a nuestra vida espiritual. Te pido que nos ayude, Rey de la Gloria, en medio de este tiempo difícil, en medio de esta circunstancia. Espíritu Santo de Dios, toma el control, mi amado Rey de la Gloria. Toma el control de cada vida, Padre. Oro por toda situación de enfermedad, Padre Celestial. Oro por toda situación financiera, Señor. Toma el control, Espíritu Santo de Dios. Te pido también, Padre, por toda situación moral, mental, por aquellas dificultades que mis amados hermanos estén pasando, Señor. Toma el control, Espíritu Santo de Dios. Levántalos una vez más, Señor. Trae fuerza espiritual, Padre Celestial, sobre sus vidas, para que nuevamente, Señor, puedan estar, Padre Celestial, en el propósito, en la fe, Padre, firmes, creyendo, Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que a ti te aman, Padre Celestial. En este momento, Señor, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor amado Dios, esta noche, Padre. Guárdanos, guíanos a toda verdad, y que tu palabra, Señor, nos fortifique día tras día. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga una vez más a todos y cada uno. Sean muy bendecidos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí compartiendo. Fuerza, fortaleza en Cristo Jesús. Somos débiles, dice la palabra de Dios, pero diga el débil, fuerte soy por Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos y cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, y el día domingo, no se olvide, estaremos nuevamente aquí transmitiendo a las 2 de la tarde la palabra del Señor. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo, mis hermanos, y ya saben, tienen mi número, el WhatsApp de la iglesia está abierto. Cualquier necesidad, cualquier dificultad, cuente con nosotros en lo que podamos ayudarle. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Bendiciones.